Mi ex esposa se quedó con la casa y el divorcio, así que compré la de al lado e hice que se arrepintiera de todo. Solía creer en el amor y el matrimonio. Eso es lo que te dicen cuando creces, ¿verdad? Encuentra una buena pareja, construyan una vida juntos, apóyense mutuamente. Eso es exactamente lo que pensé que estaba haciendo con Sabrina. Conocí a Sabrina cuando ambos teníamos 20 y tantos años. Era encantadora, segura de sí misma y tenía esa manera de hacerte sentir como la persona más importante del mundo. Me enamoré perdidamente y en 2 años nos casamos. Al principio, todo parecía perfecto. No éramos ricos, pero estábamos cómodos. Tenía un trabajo estable como gerente de proyectos en una empresa constructora y ella trabajaba como agente de bienes raíces. Nuestros ingresos no eran altísimos, pero juntos teníamos una buena vida. Luego compramos la casa. Era una hermosa casa de 2 pisos en un tranquilo vecindario suburbano. Había ahorrado durante años para el pago inicial y cuando finalmente nos mudamos, sentí que había logrado algo real. Por un tiempo, las cosas estuvieron bien. Pero luego, las cosas cambiaron. Sabrina siempre había sido un poco materialista, pero nunca pensé mucho en eso. Le gustaban las cosas bonitas, bolsos de diseñador, brunch caros, vacaciones a la moda. Pero pensé, oye, si podemos permitírnoslo dentro de lo razonable, ¿por qué no? Pero no se detuvo allí. Empezó con quejas sobre la casa. Es bonita, pero ¿no crees que deberíamos haber elegido algo más grande? La cocina está un poco anticuada. Tal vez deberíamos renovarla. El esposo de mi amiga le acaba de comprar un auto nuevo. ¿Cuándo vamos a actualizar el nuestro? Siempre respondía de forma práctica, diciéndole que necesitábamos ahorrar, que no podíamos permitirnos gastos imprudentes. Pensé que estaba siendo responsable. Para ella, estaba siendo aburrido. Las peleas comenzaron pequeñas, comentarios molestos, indirectas pasivo-agresivas. Pero con el tiempo, se convirtieron en discusiones a gran escala. Y luego, un día, simplemente dejó de discutir. Empezó a alejarse. Dejó de planear citas nocturnas. Pasaba más tiempo con sus amigas, todas casadas con hombres más ricos. Banqueros de inversión, cirujanos, abogados corporativos. Una noche, llegó a casa de una fiesta borracha y murmuró algo que me impactó como un camión. Debería haberme casado con alguien más ambicioso. Se desmayó antes de que pudiera responder, pero me quedé despierto toda la noche mirando al techo, sintiéndome como el mayor tonto del mundo. Un mes después, me sorprendió con los papeles del divorcio. Sin discusión, sin intentar terapia, solo papeles fríos y clínicos entregados mientras desayunaba. La miré atónito. ¿Hablas en serio? Suspiró como si estuviera cansada de lidiar conmigo. Nathan, simplemente no puedo seguir haciendo esto. Eres demasiado conformista. No quieres más de la vida. Me quedé sin palabras. No era abusivo. No era infiel. No era irresponsable. Mi único delito era no ser lo suficientemente rico. Y luego vino la verdadera traición. Contrató a un abogado despiadado y fue tras todo. Quería la casa. Quería manutención conyugal a pesar de tener un trabajo. Incluso intentó reclamar parte de mis ahorros para la jubilación. Luché con todas mis fuerzas. Contraté a mi propio abogado, preparé mi caso y entré a la corte listo para defender lo que era mío. Pero Sabrina, ella sabía cómo jugar sucio. Se pintó a sí misma como la víctima, dijo que me había apoyado emocionalmente mientras trabajaba y merecía una compensación. Dijo que había invertido su tiempo en convertir la casa en un hogar. Su abogado fue despiadado, escarbando en cada debilidad. ¿Y el juez? Bueno, el juez vio a una mujer que reclamaba necesidad financiera y a un hombre que podía permitirse empezar de nuevo. El fallo llegó. Ella se quedó con la casa. Me senté allí agarrando la mesa con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos mientras ella sonreía con suficiencia al otro lado de la sala del tribunal como si hubiera ganado, como si hubiera jugado mejor el juego. Mi obligaron a mudarme. La casa por la que había trabajado tan duro, la que había soñado con tener durante años, ahora era suya. Y ni siquiera estaba triste por el final del matrimonio. Simplemente estaba feliz de haber ganado. Me encontré en un pequeño apartamento de alquiler, mirando las paredes vacías, tratando de averiguar dónde diablos había salido todo mal. Sabrina siguió adelante al instante. En cuestión de meses, estaba saliendo con un abogado corporativo, viviendo la gran vida, publicando historias de Instagram en restaurantes de 5 estrellas. Mientras tanto, yo estaba sentado en mi apartamento apenas amueblado, comiendo comida para llevar, viendo mi antigua casa en el fondo de sus publicaciones. Me dije a mí mismo que siguiera adelante, que me concentrara en mi trabajo, que reconstruyera. Pero seré honesto, no lo había superado. Odiaba la facilidad con la que había ganado, como se había quedado con la casa que yo había pagado mientras yo me quedaba empezando de cero.
Y entonces la vida me lanzó una carta comodín. Un día recibí una llamada de un abogado. Al parecer, mi tío abuelo había fallecido, un pariente lejano que apenas conocía, y me lo dejó todo. Era una fortuna, múltiples propiedades, una cartera financiera enorme, suficiente dinero para hacer lo que quisiera. Al principio, me quedé sentado atónito. Y entonces me di cuenta de que tenía una oportunidad de oro. ¿Por qué? ¿Adivinen qué? La casa de al lado de mi exesposa estaba a la venta. No lo dudé. La compré inmediatamente. No porque necesitara una casa. No porque quisiera vivir allí. Sino porque quería verla retorcerse. El día que me mudé, me aseguré de llegar con estilo. Mudanzas caras, entregas de muebles de alta gama, un auto nuevo en la entrada. Y cuando salí a mi porche delantero, Sabrina estaba parada en su jardín, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Su expresión no tiene precio. Nunca olvidaré la cara de Sabrina cuando me vio parado en la entrada de la casa justo al lado de la suya. Era como si acabara de ver un fantasma, excepto que en lugar de miedo, su expresión oscilaba entre la sorpresa, la confusión y el puro temor. Probablemente pensó que estaba alucinando. Tal vez solo estaba ayudando a un amigo a mudarse. No. Me aseguré de que viera a los mudanceros de lujo descargando mis muebles, de alta gama, elegantes, mucho más bonitos que los que teníamos cuando estábamos casados. Me aseguré de que viera el auto nuevo en mi entrada. Un Porsche. El tipo de auto que solía rogarme que comprara. Y cuando finalmente se armó de valor para acercarse y decir algo, simplemente sonreí. Hola, vecina. Ni siquiera respondió. Simplemente se quedó allí atónita, con la boca ligeramente abierta. Y ahí fue cuando supe que la tenía exactamente donde la quería. Fase 1. Establecer el dominio. Mudarme al lado de mi exesposa no se trataba solo de ser mezquino. Se trataba de verla darse cuenta de que había cometido el peor error de su vida. Sabrina pasó años pensando que yo estaba por debajo de ella, que no era lo suficientemente ambicioso, que solo era un trampolín para algo mejor. Ahora estaba atrapada en el mismo lugar, y yo había subido de nivel. Al principio, intentó actuar como si no le importara. Podía ver que estaba desesperada por saber de dónde había sacado el dinero para pagar la casa, pero se negó a preguntar. En cambio, intentó afirmar su dominio. Organizaba extravagantes reuniones en su patio trasero, fiestas ruidosas y llamativas con su nuevo novio abogado corporativo, tratando de hacer que pareciera que todavía estaba en la cima. Pero lo que pasa con Sabrina es que nunca le gustó la gente con la que se rodeaba. Solo quería impresionarlos. Y me aseguré de que no pudiera. Fase 2. Guerra de la Asociación de Propietarios. Sabrina había luchado con uñas y dientes para conseguir un puesto en la junta de la Asociación de Propietarios cuando estábamos juntos. Le encantaba tener poder sobre el vecindario. Quién podía pintar sus casas de qué colores, quién podía poner decoraciones, quién estaba bajando el valor de las propiedades. Así que, naturalmente, lo primero que hice, me eligieron para la junta de la Asociación de Propietarios, legalmente, de manera justa, con la ayuda de todos los vecinos a los que había enojado. Y una vez que entré, me aseguré de que cada una de sus solicitudes fuera denegada. ¿Quería rehacer su entrada? Denegado. ¿Nueva extensión del patio? No cumple con las regulaciones de la Asociación de Propietarios. ¿Una valla trasera más grande? No aprobada. Estaba furiosa. Una noche irrumpió en mi casa y golpeó mi puerta. La abrí lentamente, tomándome mi tiempo. ¿Pasa algo, Sabrina? Cruzó los brazos, fulminándome con la mirada. ¿Por qué diablos estás en la Asociación de Propietarios? Me encogí de hombros. Pensé que sería divertido involucrarme en la comunidad. Sus ojos se entrecerraron. ¿Estás haciendo esto a propósito? Sonreí. No tengo idea de lo que estás hablando. Y luego cerré la puerta en su cara. Pero aún no había terminado. Phase 3. Guerra Social. Sabrina había construido toda su identidad en torno a ser la reina del vecindario. Organizaba noches de vino, brunch y eventos de caridad solo para codearse con las élites locales. Pero eso solo funcionaba cuando la gente la respetaba. Así que me aseguré de que no lo hicieran. Empecé a organizar mis propias reuniones, eventos casuales, relajados y genuinamente divertidos con buena comida y buena compañía. Y a diferencia de ella, a la gente realmente le agradaba. No pasó mucho tiempo para que el vecindario cambiara. Sus antiguos amigos empezaron a preferir mis fiestas. La gente dejó de ir a las suyas. Intentó redoblar la apuesta, organizando eventos aún más extravagantes. Pero el problema era que, sin mí pagando las cuentas, estaba teniendo dificultades. Y estaba empezando a notarse. Fase 4. Golpearla donde le duele. Sabrina había estado viviendo a lo grande, pensando que podía mantener el mismo estilo de vida sin mis ingresos. Pero el lujo no era barato.
Su novio abogado corporativo resultó ser un tacaño. No estaba financiando sus compras compulsivas y sus comisiones inmobiliarias se estaban agotando. Luego vino la cereza del pastel. Sabrina había estado planeando una renovación masiva de la casa. Se suponía que sería su gran declaración, una forma de presumir de que todavía le iba mejor que a mí. Pero las renovaciones requieren permisos. Y los permisos necesitan la aprobación de la asociación de propietarios. Lo que significaba a mí. Me senté en la siguiente reunión de la asociación de propietarios, viéndola retorcerse en su asiento mientras se presentaba su solicitud. Intentó adular a la junta, hablando de cómo su renovación aumentaría el valor de las propiedades para todos. La dejé hablar. La dejé sentirse esperanzada. Luego, cuando llegó el momento de votar, simplemente dije, voto no. Y como ya había convencido a los demás, la moción fue rechazada. Estaba lívida. Y aún no había terminado. En este punto, Sabrina estaba desesperada. Estaba perdiendo dinero. Había perdido su influencia en el vecindario. Y lo peor de todo, había perdido el control. Podía verlo en la forma en que evitaba mirarme cada vez que nos cruzábamos. La forma en que su nuevo novio apenas aparecía ya. Entonces, una noche, la escuché por teléfono en su patio trasero. Estaba discutiendo con alguien. Y luego escuché las palabras que sellaron su destino. No me importa lo que cueste. Necesito vender esta casa, rápido. Me quedé allí, dejando que las palabras se hundieran. Y sonreí, porque ya sabía exactamente lo que vendría después. Sabrina se estaba desmoronando. La mujer, una vez engreída y segura de sí misma que me echó de mi propia casa, ahora estaba paseando por su patio trasero, presa del pánico por teléfono. Había intentado todo. Ganar la guerra de la asociación de propietarios, organizar fiestas de alto nivel, incluso intentar actuar como si mi éxito no le molestara. Pero la realidad la estaba golpeando duro. No podía permitirse seguir con el estilo de vida que una vez hizo alarde. Y ahora, sabía con certeza que planeaba vender la casa. La misma casa por la que luchó tan duro. La misma casa por la que sonrió con suficiencia en la corte. No iba a dejarla escapar tan fácilmente. Porque este era mi momento. Durante la semana siguiente, noté que los agentes inmobiliarios iban y venían. Sabrina no estaba perdiendo el tiempo. Necesitaba salir. Incluso tuvo un evento de puertas abiertas, desesperada por atraer compradores. ¿Y yo? Me aseguré de arruinarlo. La noche anterior a la jornada de puertas abiertas, hice que los contratistas comenzaran renovaciones de emergencia en mi casa. Ruidos fuertes de taladros, martillos y cortes de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Dejé que mi césped se inundara accidentalmente, haciendo que la línea de propiedad compartida pareciera un pantano. Organicé una barbacoa masiva en el patio trasero que casualmente tenía a la mitad del vecindario en mi patio, ocupando todos los lugares de estacionamiento cercanos. Los compradores potenciales entraron emocionados y salieron con cara de disgusto. Sabrina estaba furiosa. Podía verlo en su rostro cada vez que me veía. Pero ella todavía no lo sabía. No sabía que ya había hecho mi movimiento. Unos días después, vi un nuevo cartel de "Se vende" en su jardín. Excepto que esta vez, había una pegatina roja debajo, precio reducido. De hecho, me reí. Estaba perdiendo dinero. Y luego llamé a su agente de bienes raíces, con un nombre diferente. Por supuesto, un comprador falso, alguien interesado en la propiedad. Seguí el juego durante semanas, haciendo ofertas bajas, fingiendo negociar, alargando las cosas mientras ella se desesperaba cada vez más. Luego, en el último momento, desaparecí. Y cuando realmente se quedó sin opciones, ahí fue cuando hice mi movimiento. Ya había estado en contacto con el banco. Sabrina había estado dejando de pagar la hipoteca. Se había excedido financieramente, tratando de vivir como si todavía fuera una reina. La casa estaba al borde de la ejecución hipotecaria. Así que hice lo único lógico. La compré. No de ella. Del banco. A un precio asquerosamente bajo. Sabrina no tenía ni idea. 2 semanas después, la vi parada en su entrada, paseando por teléfono. Algo andaba mal, y ya sabía que. Acababa de recibir el aviso final. La casa estaba vendida. Ya no era dueña de la casa que me robó. Y estaba a punto de descubrir quién era el nuevo dueño. Mi Cirque, tan casual como siempre. Se giró, ya fulminándome con la mirada, probablemente asumiendo que venía a regodearme. En cambio, saqué un solo papel de mi chaqueta. Una escritura de propiedad, con mi nombre en ella. Su rostro perdió el color. Sonreí. ¿Estás parada en mi propiedad, Sabrina? Silencio. Por primera vez en años, se quedó sin palabras. Luego vino el tartamudeo, las excusas, la negociación. Espera, Nathan. Solo escucha, esto no tiene que ser así. Arqueé una ceja. ¿Cómo que?
Trago saliva. Nosotros estuvimos casados una vez. No tenemos que ser enemigos. Incline la cabeza. Tienes razón. Así que le di algunas opciones. Saqué un aviso de desalojo impreso. Opción 1. Se muda voluntariamente. Opción 2. El sheriff la saca. Sus labios temblaron. Tú no puedes hacer esto. Sonreí. Oh, sí puedo. Y lo hice. Durante los siguientes días, intentó todo. Se presentó en mi puerta, fingiendo ser amigable. Dejó mensajes de voz llenos de disculpas falsas. Luego vinieron los mensajes de texto desesperados. ¿Podemos hablar, por favor? Comedy errors. Pero no tenemos que hacer esto. No tengo a dónde ir. A ese último, le envié una sola respuesta. No es mi problema. Deberías haber pensado en eso antes de quedarte con mi casa. 2 semanas después, la observé desde mi porche mientras empacaba sus cosas. Intentó actuar como si no la estuviera matando, pero vi el momento en que se quebró. El momento en que se dio cuenta de que no tenía nada. No la vi irse. Para cuando el camión de mudanza salió de la entrada, yo estaba adentro, sirviéndome una copa. No necesitaba verla irse para saber que se había acabado. La casa, la que me había robado, la que pensó que sería su trofeo, finalmente era mía de nuevo. Y esta vez, no había nadie que me la quitara. Se sentía diferente ahora. Las paredes no estaban atormentadas por los recuerdos de lo que solíamos ser. La casa ya no se sentía como un campo de batalla, como algo por lo que tenía que luchar. Era simplemente mi hogar. Tranquilo. Pacífico. Mío. Sabrina no se quedó en la ciudad. No tenía el dinero para quedarse en el vecindario, y ciertamente no tenía la reputación para mantener las apariencias. Cualquier poder que alguna vez tuvo sobre nuestro círculo social se desvaneció en el momento en que perdió la casa. Nunca fui en busca de actualizaciones sobre su vida, pero los susurros ocasionales llegaron a mí. Estaba alquilando un pequeño apartamento, nada parecido a la casa por la que había luchado tan brutalmente. Su novio abogado había seguido adelante, probablemente dándose cuenta de que no era tan valiosa sin una casa elegante y conexiones de alto estatus. Era solo otra mujer que se había pasado de la raya y había perdido. Había pasado tanto tiempo jugando este largo juego, colocando las piezas en su lugar, asegurándome de que obtuviera lo que se merecía. No más comentarios pasivo-agresivos. No más resentimiento silencioso en la mesa. No más sentir que no era suficiente para alguien que nunca estaba satisfecha. Finalmente podía vivir sin esperar la próxima pelea, el próximo insulto, la próxima decepción inevitable. No estaba amargado. No estaba enojado. Simplemente había terminado. Y ese era el mejor sentimiento del mundo. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.